Un libro, una voz presenta Juicio y sentimiento. Un libro escrito por Jane Austen. Con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 2. Capítulo 8. La señora Jennings era viuda y gozaba de una generosa pensión. Tenía solo 2 hijas y había vivido para verlas a las 2 respetablemente casadas, por lo que ahora no tenía otra cosa que hacer que casar al resto del mundo. En la persecución de este objetivo se mostraba celosamente activa, en la medida de sus posibilidades, y no desaprovechaba ocasión para planear bodas entre los jóvenes que conocía. Era memorable su rapidez en descubrir asuntos del corazón y había tenido la virtud de sacar los colores y de halagar su vanidad a no pocas jovencitas mediante insinuaciones de su poder sobre tales o cuales jovencitos. Y esta clase de discernimiento le permitió, poco después de su llegada a Barton, pronunciar en tono decisivo que el coronel Brandon estaba muy enamorado de Marian Dashwood. Estas fueron claramente sus sospechas, desde la primera noche en que se vieron, a raíz de la atención con que el coronel había escuchado a Marian mientras cantaba para la concurrencia. Y cuando los Middleton devolvieron la visita yendo a cenar a la casita de campo, el hecho quedó demostrado porque él volvió a escucharla. No le cabía duda. Quedó totalmente convencida. Harían una pareja excelente, siendo él rico y ella guapa. La señora Jennings llevaba deseando una buena boda para el coronel Brandon desde que su parentesco con Sir John le había dado ocasión de conocerle, y nunca cejaba en su empeño por conseguir un buen marido para una jovencita hermosa. Las ventajas inmediatas no eran para la señora Jennings en absoluto desdeñables, pues las circunstancias favorecían un sinfín de chanzas a costa de ambos. En la finca se burlaba del coronel y en la casa de campo de Marian. A él sus bromas le eran, con toda probabilidad y en la medida en que le afectaban solo a él, completamente indiferentes, pero para ella fueron al principio incomprensibles y, cuando su propósito se hizo entender, apenas supo si reírse de lo absurdas que las encontraba o censurar su impertinencia, pues le parecían una grosería teniendo en cuenta la avanzada edad del coronel y su indefensa condición de solterón. La señora Dashwood, a quien un hombre 5 años menor que ella no se le antojaba tan extremadamente anciano como a la juvenil fantasía de su hija, se aventuró a absolver a la señora Jennings de la acusación de faltar al respeto a la edad del coronel. «Pero al menos, mamá, no podrás negar que la acusación es absurda, aunque no puedas creerla malintencionada. El coronel Brandon es ciertamente más joven que la señora Jennings, pero es lo suficientemente viejo para ser mi padre. Y si tuviera estímulos suficientes para enamorarse, haría ya tiempo que habría enterrado toda sensación por el estilo. Es ridículo. ¿Cuándo podrá verse libre un hombre de tales agudezas si la edad y la enfermedad no le protegen?» «La enfermedad», dijo Elinor. «¿Es que para ti el coronel Brandon es un enfermo? No me asombra que su edad pueda parecerte a ti mucho mayor que a mi madre, pero no puedes engañarte al punto de creer que no es capaz de utilizar sus piernas y brazos. ¿No le habéis oído quejarse de reuma? ¿Y no es esta la enfermedad más común cuando la vida declina?» «Tesoro mío», dijo su madre riendo, «con estos razonamientos estarás temiendo continuamente por cómo declina la mía, y debe parecerte un milagro que yo haya llegado a la avanzada edad de 40 años. Mamá, no eres justa conmigo. Sé muy bien que el coronel Brandon no es lo suficientemente viejo para que sus amigos teman perderle ateniéndose al curso de la naturaleza. Puede vivir 20 años más, pero 35 años no es edad para el matrimonio». «Quizá», dijo Elinor, «un matrimonio entre una persona de 35 y una de 17 no sea recomendable, pero quizá en el caso de una mujer soltera de 27 yo no diría que los 35 del coronel fueran un obstáculo para casarse». «Una mujer de 27», dijo Marian tras una breve pausa,
No puede nunca confiar en volver a sentir o inspirar amor, y si su hogar es estrecho o su fortuna pequeña, supongo que podría llegar a resignarse al oficio de enfermera, pensando en el bienestar material y la seguridad de estar casada. Casarse con una mujer así no sería impropio, sería un pacto de conveniencia, y eso complacería al mundo. A mis ojos no habría matrimonio alguno, pero eso es lo de menos. Para mí solo habría un intercambio comercial, en el que cada uno buscaría beneficio a expensas del otro. Sería imposible, lo sé, replicó Elinor, convencerte de que una mujer de 27 años pueda sentir por un hombre de 35 algo que se parezca lo suficiente al amor y que haga de él una compañía deseable para ella. Pero debo oponerme a que condenes al coronel Brandon y a su mujer al constante confinamiento de una habitación de enfermo solo porque a él se le ocurriera ayer, que hizo un día muy frío y húmedo, quejarse de un pequeño dolor reumático en un hombro. Pero hablaba de chalecos de franela, dijo Marian, y para mí un chaleco de franela está indefectiblemente asociado a los dolores, calambres, reumatismos y a todos esos achaques que suelen afligir a los viejos y a los débiles. Si se tratara de unas fiebres violentas, no le despreciarías ni la mitad. Confiesa, Marian. ¿No despiertan tu interés los pómulos enrojecidos, los ojos hundidos y el pulso rápido de un calenturiento? Poco después de esto, cuando Elinor salió de la habitación, Marian dijo: «Mamá, hablando de enfermedades, me invade un temor que a ti no puedo ocultarte. Estoy segura de que Edward Ferrars no se encuentra bien. Llevamos aquí casi 15 días y todavía no ha venido a visitarnos. Solo una verdadera indisposición puede ser la causa de este retraso extraordinario. ¿Qué otra cosa puede retenerle en Norland?» ¿Tenías idea de que fuera a venir tan pronto?, preguntó la señora Dashwood. Yo no. Al contrario, sí he sentido la menor preocupación. Ha sido al recordar que a veces mostraba cierta falta de entusiasmo y de disposición en aceptar mi invitación cuando le hablaba de venir a Barton. ¿Le está ya esperando Elinor? Nunca le he hablado de eso, pero desde luego debe estar esperándole. Más vale, en mi opinión, que estés equivocada, porque cuando ayer le hablé de poner una parrilla nueva en la chimenea de la habitación de invitados, dijo que no corría ninguna prisa, ya que no era probable que hiciese falta durante una temporada. Qué extraño, ¿qué querrá decir? Y es que todo el comportamiento que han tenido el uno con el otro ha sido inexplicable. Qué frialdad, qué compostura hubo en su último adiós. Cómo languideció la conversación la última noche que estuvieron juntos. En la despedida, Edward se portó igual con Elinor que conmigo. Las dos recibimos los mismos buenos deseos de un hermano afectuoso. 2 veces los dejé a solas a propósito en el curso de la última mañana, y las 2 veces me siguió él de la manera más inexplicable fuera de la habitación. Y Elinor, al dejar Norland y a Edward, no lloró como yo. Incluso ahora sigue conservando su dominio de sí misma. ¿Cuándo está triste o abatida? ¿Cuándo trata de rehuir la compañía o la vemos en ella inquieta o descontenta? Capítulo 9. Las Dashwood se hallaban ya instaladas en Barton con aceptable comodidad. La casa y el jardín, con todos los objetos que los rodeaban, se les habían hecho ya familiares, y las ocupaciones comunes que habían dado a Norland la mitad de sus encantos fueron reemprendidas con mucho mayor placer de lo que Norland, desde la pérdida de su padre, había podido permitir. Sir John Middleton, que fue a verlas todos los días durante la primera quincena y que no tenía el hábito de ver en su casa demasiado trajín, no podía disimular su asombro al encontrarlas siempre atareadas. Las visitas, aparte de las que procedían de Barton Park, no eran muy numerosas, pues, a pesar de los insistentes ruegos de Sir John de que tuvieran más trato con el vecindario y de asegurarles repetidamente que tenían su carruaje siempre a su disposición, el espíritu independiente de la señora Dashwood se imponía al deseo de sociedad para sus niñas, y estaba decidida a evitar cualquier visita a cualquier familia que viviera a más de un paseo de distancia. Y no es que hubiera muchas visitas que cupieran en esta categoría, ni eran todas las que podían realizarse. A 1,5 millas de la casa, a lo largo del angosto y sinuoso valle de Allenham, que nacía del de Barton, tal como antes se ha descrito, las muchachas habían descubierto, en uno de sus primeros paseos, una antigua mansión de venerable aspecto que, recordándoles un poco a Norland, atrajo su imaginación y despertó sus deseos de saber más sobre ella. Pero se enteraron, al preguntar, que su propietaria, una señora mayor de muy buen carácter, estaba por desgracia demasiado enferma para tener trato con el mundo y que nunca salía de casa. Las tierras de los alrededores eran pródigas en hermosos paseos.
Las altas colinas, que desde casi cada ventana de la casa las invitaban a buscar en sus cumbres las exquisitas delicias del aire libre, constituían una feliz alternativa cuando el barro de los valles cercaba sus superiores beldades. Y hacia una de estas colinas se encaminaron Marian y Margaret una memorable mañana, seducidas por los breves rayos de sol de un cielo lluvioso e incapaces de soportar un día más el confinamiento al que la lluvia continua de los días precedentes las había obligado. El tiempo no era lo suficientemente prometedor para apartar a las otras de su pincel y su libro, pese a las declaraciones de Marian de que haría bueno durante gran parte del día y de que las nubes amenazantes se disiparían, y las dos muchachas se pusieron en camino. Ascendieron alegremente por las colinas, disfrutando en su propia penetración de cada atisbo de cielo azul, y, cuando sus rostros fueron alcanzados por la brisa vivificante de un recio viento del sudoeste, se compadecieron de los temores que habían impedido a Elinor y a su madre compartir esas deliciosas sensaciones. «¿Existe en el mundo», dijo Marian, «felicidad mayor? Margaret, pasearemos por aquí al menos 2 horas». Margaret se mostró de acuerdo y siguieron su camino contra el viento, resistiéndolo con risueño placer 20 minutos más, cuando de repente las nubes se juntaron y una lluvia torrencial les cayó encima. Mortificadas y disgustadas, se vieron en la necesidad de dar la vuelta, muy en contra de su voluntad, puesto que no tenían otro refugio más cerca que su propia casa. Un consuelo, sin embargo, les quedó, que la urgencia del momento volvía anómalamente oportuno: a correr a toda velocidad por la abrupta ladera de la colina que conducía directamente a la verja del jardín. Empezaron a correr. Marian llevaba la delantera al principio, pero de repente dio un paso en falso y cayó al suelo, mientras Margaret, que no pudo pararse a ayudarla, aceleraba sin querer la marcha y llegaba a la base sana y salva. Un caballero que llevaba una escopeta y 2 pointers que retozaban a su alrededor estaba subiendo por la colina a unas pocas yardas de Marian cuando se produjo el accidente. Soltó el arma y corrió en su auxilio. Ella se había levantado, pero con la caída se había torcido el pie y apenas era capaz de sostenerse. El caballero ofreció sus servicios y, viendo que la modestia de la joven se negaba a lo que por su estado resultaba indispensable, la tomó en sus brazos sin más demora y cargó con ella colina abajo. Luego, cruzando el jardín, cuya verja Margaret había dejado abierta, la llevó directamente a la casa, a donde Margaret acababa de llegar, y no dejó de sostenerla hasta verla aposentado en una silla de la salita. Elinor y su madre se pusieron en pie estupefactas al verlos entrar, y mientras los ojos de ambas no dejaban de mirar al caballero con asombro patente y una secreta admiración que del mismo modo manaba de su presencia, éste se excusó por la intrusión relatando la causa, de un modo tan franco y gracioso que a los encantos de su apariencia, insólitamente atractiva, se sumaron los de su voz y expresión. Incluso si hubiera sido viejo, feo y vulgar, la gratitud y la amabilidad de la señora Dashwood habrían estado aseguradas por cualquier atención que hubiera tenido con su niña. Pero el influjo de la juventud, la belleza y la elegancia favoreció la agitación que se apoderó de sus sentimientos. Le dio las gracias una y otra vez y, con aquella dulzura de trato que nunca la abandonaba, le invitó a tomar asiento. Pero él declinó la invitación, pues estaba sucio y mojado. Entonces la señora Dashwood le rogó que le dijera a quién quedaba obligada. Su nombre, repuso él, era Willoughby, y actualmente residía en Allenham, desde donde esperaba que le permitiera el honor de ir a visitarla al día siguiente para interesarse por el estado de la señorita Dashwood. El honor le fue rápidamente concedido, y entonces se marchó, para hacerse aún más interesante en medio de un intenso aguacero. Su hermosura varonil y su gracia extraordinaria se convirtieron instantáneamente en motivo de admiración general y las risas que, a costa de Marian, su galanura inspiró se vieron especialmente reforzadas por sus atractivos externos. Marian había sido en realidad la que menos le había visto, pues el azoramiento que cubrió de rubor todo su rostro cuando el joven la levantó en brazos la había privado de la facultad de mirarlo después de su entrada en la casa. Pero lo había visto lo suficiente para compartir la admiración general y hacerlo con la energía que siempre adornaba sus elogios. La presencia y el porte del joven igualaban a los que su fantasía había dibujado para el héroe de sus historias favoritas, y el hecho de llevarla a casa con tan escasos preliminares de formalidad denotaba una rapidez mental que lo encarecía todo singularmente.
Tenía un buen nombre, residía en su pueblo favorito y no tardó en darse cuenta de que, entre todas las vestimentas masculinas, una chaqueta de cazar era la más favorecedora. Su imaginación estaba muy ocupada, sus reflexiones eran complacientes, y el dolor de la torcedura de tobillo quedó en la ignorancia. Sir John fue a visitarlas aquella mañana tan pronto como el siguiente lapso de tiempo despejado le permitió salir de casa, y, habiéndole sido relatado el accidente de Marian, se le interrogó con apremio sobre si conocía a algún caballero en Allenham que se llamara Willoughby. «Willoughby», exclamó. «Vaya, ¿está en el campo? Buena noticia. Se mire como se mire. Mañana saldré a caballo y le invitaré el jueves a cenar». «¿Entonces le conoce?», dijo la señora Dashwood. «¿Conocerle? Por supuesto que sí. Vaya si no. Viene todos los años». «¿Y qué clase de jóvenes?». «De lo mejor, señora, se lo digo yo. Un tirador muy respetable, y no hay en Inglaterra jinete más audaz». «¿Y eso es todo cuanto puede decirnos en su favor?», exclamó Marian, indignada. «Pero, ¿cómo se comporta cuando se le conoce más íntimamente? ¿Cuáles son sus intereses, sus talentos, su genio?». Sir John estaba bastante desconcertado. «A fe mía», dijo, «que no le conozco tanto como para decir todo eso, pero es un muchacho simpático, de buen talante, y tiene una perra pointer negra que es la más bonita que he visto en mi vida. ¿La llevaba con él?». Pero Marian no podía satisfacerle sobre el color del pointer del señor Willoughby más de lo que podía él describirle los matices de su espíritu. «¿Pero quién es?», preguntó Elinor. «¿De dónde procede? ¿Tiene una casa en Allenham?». A este punto pudo Sir John dar muestras de una comprensión más atinada, y les dijo que el señor Willoughby no tenía propiedades particulares en la región, que solo residía en el campo mientras visitaba a la anciana señora de Allenham Court, con la que tenía parentesco y cuyas posesiones iba a heredar, a lo que añadió: Sí, vale bien la pena cazarle, se lo digo yo, señorita Dashwood. Tiene además una pequeña y bonita finca propia en Somershire, y si yo fuera usted, no renunciaría a él en favor de mi hermana menor a pesar de todas estas caídas por las colinas. La señorita Marian no debe aspirar a acaparar a todos los hombres. Brandon se pondrá celoso si no va con cuidado». «No creo», dijo la señora Dashwood con una sonrisa bien intencionada, «que el señor Willoughby se vea importunado por los intentos de ninguna de mis hijas, por lo que usted llama cazarle. No es una actividad para la que hayan sido educadas. Los hombres están muy a salvo entre nosotras, por muy ricos que sean. Estoy contenta, sin embargo, de saber, por lo que usted dice, que es un joven respetable y una persona con la que nos sea posible tener trato». «De lo mejor, señora, en mi opinión», repitió Sir John. «Recuerdo un pequeño baile que celebramos en la finca las Navidades pasadas. Bailó de las 8 hasta las 4, sin sentarse una sola vez». «¿Eso hizo de veras?», exclamó Marian con chispas en los ojos. «¿Y con elegancia, con espíritu?». «Sí, y a las 8 ya estaba levantado para cabalgar por el soto». «Así me gusta. Así es como un joven debe ser. Sean cuales sean sus intereses, su tenacidad en ellos no debe conocer la moderación y no dejarle con sensación de cansancio». Sí, ya veo lo que va a ocurrir», dijo Sir John. «Ya lo veo. Ahora le pondrá usted el ojo encima y nunca más volverá a pensar en el pobre Brandon». «Esta es una expresión, Sir John», dijo Marian acalorada, «que no es precisamente de mi agrado. Abomino de todas las frases trilladas que pretenden ser ingeniosas, y ponerle a un hombre el ojo encima o hacer una conquista son las más odiosas de todas. Tienden a ser groseras e intolerantes, y si su invención pudo juzgarse inspirada alguna vez, hace ya mucho que el tiempo ha echado a perder su ingenio». Sir John no entendió muy bien esta reconvención, pero se rió con el mismo entusiasmo que si la hubiera entendido, y entonces replicó: «Sí, hará usted bastantes conquistas, de un modo u otro, diría yo. Pobre Brandon, él está ya completamente chiflado, y merece que alguien le ponga el ojo encima, se lo digo yo, sin necesidad de caerse y torcerse el tobillo». Capítulo 10. El protector de Marian, como lo calificara Margaret, con más elegancia que precisión, se presentó a la mañana siguiente a primera hora con el objeto de interesarse personalmente por su salud. La señora Dashwood le recibió con algo más que cortesía, con una amabilidad fomentada por los informes de Sir John y por su propia gratitud,
y todo cuanto se dijo durante la visita contribuyó a confirmar al joven el buen juicio, la elegancia, el afecto mutuo y la paz hogareña de la familia a la que un accidente le había llevado a conocer. De sus personales encantos no tenía necesidad de un segundo encuentro para tener una total seguridad. La señorita Dashwood tenía un cutis delicado, facciones regulares y una figura considerablemente bonita. Marian era aún más guapa. Su tipo, aunque no tan correcto como el de su hermana, contando con la ventaja de la altura, resultaba más llamativo. Y su rostro era tan hermoso que, cuando en la jerga común de los requiebros se decía que era una beldad, la verdad salía menos violentamente ultrajada de lo que es habitual. Tenía la piel muy morena, pero el cutis, por su transparencia, extraordinariamente luminoso. Sus facciones eran correctas, su sonrisa dulce y atractiva, y en sus ojos, muy oscuros, había una vida, un aliento, una inquietud que difícilmente podían contemplarse con desagrado. La expresión de estos se contuvo al principio delante de Willoughby, a causa del embarazo que sentía ante el recuerdo de su auxilio, pero cuando el recuerdo pasó al olvido, cuando recobró las fuerzas, cuando vio que a la perfecta crianza del caballero se sumaban la franqueza y la desenvoltura, y sobre todo cuando le oyó declarar que era un apasionado de la música y el baile, le dirigió una mirada de aprobación que prometía que no les faltarían, mientras durase la visita, temas de conversación. Bastaba mencionar cualquiera de sus diversiones favoritas para animarla a hablar. No podía estar callada cuando surgían tales temas, y no tenía reparos ni timidez a la hora de discutirlos. Rápidamente descubrieron que era mutua su afición al baile y a la música, y que ésta procedía de una conformidad general de pareceres en todo lo que atañía a ambos. Animada, pues, por todo ello, a emprender un mayor examen de las opiniones del joven, Marian procedió a interrogarle sobre asuntos literarios. Y pasó revista a sus autores favoritos y los explicó tan largamente y con tales arrebatos de entusiasmo que un joven de 25 años habría tenido que ser realmente insensible para no convertirse en un devoto inmediato de la excelencia, aunque hasta entonces no la conociera de tales obras. Los dos tenían gustos muy parecidos, idolatraban los mismos libros, los mismos pasajes, y si aparecía alguna discrepancia, si se producía alguna objeción, se disipaba en cuanto Marian tenía la posibilidad de desplegar la fuerza de sus argumentos y el brillo de su mirada. Él se avenía a todas sus conclusiones, se contagiaba de todo su entusiasmo, y mucho antes de poner fin a la visita, charlaban ya con la familiaridad de una relación establecida desde hacía mucho tiempo. «Bien, Marian», dijo Elinor en cuanto Willoughby se marchó, «creo que por una mañana ya has hecho bastante. Ya has averiguado la opinión del señor Willoughby en casi cualquier tema de relevancia. Sabes lo que piensa de Cowper y Scott. Tienes la seguridad de que valora su arte como es debido. Y has conseguido las más variadas pruebas de que su admiración por Pope no es mayor de lo que conviene. Pero, ¿en qué van a sostenerse vuestras relaciones habiendo despachado de forma tan extraordinaria todo tema de conversación? Pronto habrás agotado todos tus temas favoritos. Un nuevo encuentro bastará para que te dé su parecer en materia de belleza pintoresca, de segundas nupcias, y luego puedes quedarte sin tener nada de qué hablar». «Elinor», exclamó Marian, «¿te parece bien? ¿Es eso justo? ¿Tan corta soy de ideas? Pero ya veo lo que quieres decir. Me he comportado con demasiada desenvoltura, demasiada alegría, demasiada franqueza. He pecado contra todas las ideas al uso sobre el decoro. He sido abierta y sincera y cuando debería haber sido reservada, lánguida, aburrida e hipócrita. Si hubiera hablado solo del tiempo y del estado de los caminos, y si lo hubiera hecho una sola vez en 10 minutos, todos estos reproches me los habría evitado». «Cariño mío», dijo su madre, «no debes ofenderte por lo que diga Elinor. Solo estaba bromeando. Yo misma habría de reprenderla si se atreviera a querer entorpecer tu amena charla con nuestro nuevo amigo». Marian se calmó en un momento. Willoughby, por su parte, no dejó de dar muestras del placer que obtenía en su compañía, todas las que un deseo evidente de aumentarlo podía ofrecer. Iba a verlas todos los días. Al principio, interesarse por Marian fue su excusa, pero el calor con que era recibido, al que cada nuevo día añadía una mayor cordialidad, hizo que la excusa fuese innecesaria antes de haber dejado de ser posible, gracias al excelente restablecimiento de Marian. Durante algunos días estuvo confinada en la casa, pero nunca un confinamiento fue menos molesto. Willoughby era un joven de grandes recursos, imaginación despierta, humor vivaz y maneras cordiales y afectuosas.
Estaba hecho precisamente para prender en el corazón de Marian, pues a todas estas cualidades unía no solo una presencia física cautivadora, sino un natural ardor de espíritu que ahora crecía y aumentaba con el ejemplo del de ella y que era para sus afectos la mejor recomendación. La compañía de Willoughby se convirtió gradualmente en el más exquisito placer de Marian. Leían, hablaban, cantaban juntos. Las dotes musicales del joven eran considerables, y leía con todo el sentimiento y todo el aliento que Edward, por desgracia, nunca había tenido. En la consideración de la señora Dashwood, el joven estaba tan libre de falta como en la de Marian, y Elinor no veía en él nada censurable excepto una propensión en la que se parecía mucho a su hermana y con la que ésta particularmente se complacía, a decir demasiado lo que pensaba en cualquier ocasión, sin tener en cuenta las personas ni las circunstancias, formando, tan rápido como dándola, su opinión sobre otra gente, sacrificando la cortesía general al disfrute individual del interés en que ponía su corazón, y observando tan por encima las formas de la sociedad, hacía gala de una ligereza que Elinor no podía dar por buena, a pesar de todo lo que él y Marian pudieran alegar. Marian empezaba ahora a darse cuenta de que la desesperación que se había apoderado de sus 16 años y medio de no conocer jamás a un hombre que pudiera colmar sus ideales de perfección había sido precipitada y sin fundamento. Willoughby era todo cuanto su fantasía había acariciado en aquellos desgraciados momentos, tanto como en fases más esplendorosas como respuesta a los atractivos ideales de un joven, y el comportamiento de éste revelaba que sus deseos eran a este respecto tan serios como buenas eran sus facultades. También su madre, por cuya imaginación no había ni pasado la idea del matrimonio en virtud de las perspectivas de riqueza del joven, acabó antes de que transcurriera una semana por cobrar expectativas y confiar en ellas, y por felicitarse en secreto de haberse ganado las simpatías de dos yernos como Edward y Willoughby. La simpatía del coronel Brandon por Marian, tan precozmente descubierta por sus amigos, se hizo entonces por primera vez perceptible a Elinor, ahora que los demás habían dejado de prestarle atención. El interés y el ingenio de estos se desviaron hacia su más afortunado rival, y las burlas de que el primero había sido objeto antes de que naciera el primer ápice de aquella simpatía cesaron cuando sus sentimientos estaban empezando realmente a merecer el escarnio que tan justamente se asocia a la sensibilidad del corazón. Elinor, si bien contra su voluntad, se vio obligada a pensar que las emociones que la señora Jennings había atribuido al coronel para su propia diversión tenían de verdad un fundamento, y que, por mucho que una semejanza general de inclinaciones en las dos partes pudiera justificar los afectos del señor Willoughby, una oposición igualmente pronunciada de caracteres no era motivo para dejar de lado al coronel Brandon. La circunstancia le causaba cierta inquietud, pues ¿qué esperanzas podía abrigar un hombre callado de 35 años frente a un joven vivaracho de 25? Y ya que no podía esperar de él que saliera triunfante, al menos confiaba sinceramente en que no se viese demasiado afectado. El coronel le gustaba. Pese a su gravedad y su reserva, tenía cualidades interesantes. Sus modales, aunque serios, eran suaves, y su reserva parecía más producto de algún abatimiento de espíritu que de un natural hosco. Sir John había hecho algunas insinuaciones sobre heridas y desengaños pasados que daban razones a Elinor para creerle hombre infortunado y mirarle con respeto y compasión. Quizá le valoraba y se compadecía de él más por los desaires de Willoughby y de Marian, quienes, prejuzgándolo por no ser joven ni dicharachero, parecían empeñados en restarle méritos. «Brandon es precisamente el tipo de hombre», dijo Willoughby un día en que hablaban de él, «del que todos hablan bien y que a todos trae sin cuidado, al que todos están contentos de ver, pero al que nadie se acuerda de hablar». «Eso es exactamente lo que pienso de él», exclamó Marian. «No te jactes de ello, de todos modos», dijo Elinor, «porque es injusto por parte de los dos. Es muy estimado por toda la familia de la finca, y yo misma no pierdo ocasión, siempre que puedo, de conversar con él». «Que usted le proteja», repuso Willoughby, «es ciertamente un punto en su favor, pero en cuanto al aprecio de los demás, es un reproche en sí mismo. ¿Quién iba a resignarse a la indignidad de contar con el beneplácito de mujeres como Lady Middleton y la señora Jennings, que para cualquier otro serían motivo de indiferencia? Sin embargo,
Quizá los abusos de gente como usted mismo y como Marian puedan corregir la consideración que le tienen Lady Middleton y su madre. Si sus elogios son censuras, tal vez las censuras de usted y de Marian sean elogios, pues no son ellas menos sagaces de lo que son usted y Marian, injustos y cargados de prejuicios. En la defensa de su protegido puede usted llegar a ser hasta un poco grosera. Mi protegido, como usted lo llama, es un hombre de juicio, y el juicio tendrá siempre atractivos para mí. Sí, Marian, aunque se trate de un treintón, ha visto mucho mundo, ha estado en el extranjero, ha leído y tiene un espíritu razonador. Ha sido capaz de proporcionarme información sobre muchos asuntos y siempre ha respondido a mis preguntas con la disposición que corresponde a una buena educación y a una buena naturaleza. Es decir, exclamó Marian con desprecio, que te ha dicho que en las Indias Orientales el clima es caluroso y los mosquitos un fastidio. Eso me habría dicho, no lo dudo, si eso le hubiera preguntado, pero resulta que sobre tales cuestiones yo ya estaba previamente informada. Tal vez, dijo Willoughby, sus observaciones puedan haberse extendido a la existencia de nababs, mors, de oro y palanquines. Yo diría que a él sus observaciones le han llevado más lejos que a usted su franqueza. Pero, ¿por qué tiene que disgustarle así? No me disgusta. Le considero, al contrario, un hombre muy respetable, para quien todos tienen buenas palabras, pero en quien nadie repara. Un hombre que tiene más dinero del que puede gastar, más tiempo del que sabe cómo ocupar y 2 abrigos nuevos al año. Añada a esto, exclamó Marian, que no tiene ni genio, ni gusto, ni carácter, que su entendimiento carece de brillantez, sus sentimientos de ardor y su voz de expresión. Decidís los dos sobre sus imperfecciones a tan grandes rasgos, replicó Elinor, y dejándoos llevar de tal modo por la fuerza de la imaginación, que los elogios que pueda hacer yo de él resultan en comparación fríos e insulsos. Lo único que puedo afirmar es que es un hombre juicioso, bien educado, culto, de trato gentil, y que le creo en posesión de un gran corazón. Señorita Dashwood, intervino Willoughby, ahora me está usted tratando de la forma menos amable. Está intentando desarmarme con la razón y convencerme contra mi voluntad, pero no me dejaré. Seré tan testarudo como artera pueda ser usted. Tengo 3 razones irrebatibles para que me desagrade el coronel Brandon. Me ha amenazado con lluvia cuando yo quería buen tiempo. Ha puesto pegas a la suspensión de mi calesa y no puedo convencerle de que me compre la yegua parda. En todo caso, si puede serle de algún consuelo que le diga que creo que en otros aspectos su forma de ser es intachable, estoy dispuesto a admitirlo. Y en pago a este reconocimiento, que no puedo dar sin cierto resquemor, no puede usted negarme el privilegio de que siga desagradándome lo mismo que antes. Capítulo 11. Poco habían imaginado la señora Dashwood y sus hijas cuando llegaron a Devonshire que hubieran de tener, nada más ser presentadas, tantos compromisos o que fuesen a recibir invitaciones tan frecuentes o visitantes tan tenaces. Poco imaginaban que apenas les quedaría tiempo para ocupaciones importantes. Sin embargo, este fue el caso. Cuando Marian se restableció, los planes de diversión en casa y fuera de ella, que Sir John había estado formando previamente, fueron llevados a la práctica. Empezaron entonces los bailes privados en la finca y se organizaron y celebraron excursiones acuáticas tan a menudo como un lluvioso mes de octubre lo pudo permitir. De ninguna de esas reuniones estuvo excluido Willoughby, y la informal familiaridad en que naturalmente se desenvolvían tales fiestas fue escrupulosamente destinada a aumentar la intimidad de sus relaciones con las Dashwood y a darle ocasión de contemplar las excelencias de Marian, de afianzar su viva admiración por ella y de recibir, en la actitud con que era correspondido, la más inequívoca confirmación de sus afectos. Elinor no podía extrañarse de este mutuo apego, solo que habría preferido que se mostrara menos en público, y una vez o dos se atrevió a sugerir a Marian la conveniencia de un poco de control sobre sí misma. Pero Marian abominaba de todo disimulo cuando la falta de discreción no podía acarrear ningún verdadero mal, y aspirar a reprimir sentimientos que no fueran en sí mismos vituperables se le antojaba no solo un esfuerzo innecesario, sino un sometimiento vergonzoso de la razón a nociones vulgares y erróneas. Willoughby pensaba lo mismo, y el comportamiento de ambos era, en todo momento, una ilustración de sus opiniones. Cuando él estaba presente, ella no tenía ojos para nadie. Todo lo que él hacía estaba bien, todo lo que él decía era inteligente,
Si sus veladas en la finca concluían jugando a las cartas, él hacía trampas al resto del grupo y en su propio perjuicio con tal de que ella tuviera una buena baza. Si el baile constituía la diversión de la noche, eran pareja la mitad de las veces. Y cuando se veían obligados a separarse durante un par de bailes, se cuidaban de estar de pie uno al lado del otro sin dirigir apenas la palabra a nadie. Este comportamiento los convirtió naturalmente en blanco de todas las risas, pero el ridículo no conseguía avergonzarlos y rara vez parecía provocar su irritación. La señora Dashwood tomaba parte en sus sentimientos con un entusiasmo que no le permitía dominar tan excesivo despliegue. Para ella, este no era sino la consecuencia natural de un fuerte afecto prendido en un espíritu joven y ardiente. Había llegado la hora de la felicidad para Marian. Su corazón estaba consagrado a Willoughby, y los dulces recuerdos de Norland que se había traído desde Sussex fueron más fáciles de reblandecer de lo que antes hubiera creído posible, gracias a los alicientes que la compañía del joven ofrecía a su actual hogar. La felicidad de Elinor no era tan grande. Su corazón no estaba tan en paz, ni era tan puro su disfrute de las diversiones. Estas no le proporcionaban compañía alguna que pudiera reemplazar lo que había dejado tras sí, ni disminuir la nostalgia que sentía de Norland. Ni Lady Middleton ni la señora Jennings podían ofrecerle la conversación que echaba de menos, y eso que la segunda era una conversadora infatigable, y desde el principio la había tratado con tanta amabilidad que nunca habían de faltarles temas de que hablar. Ya le había contado 3 o 4 veces la historia de su vida, y si Elinor hubiera tenido tan buena memoria como medios para desarrollarla, habría podido referir desde el día en que se conocieron todos los detalles de la última enfermedad del señor Jennings, así como lo que le dijo a su mujer pocos minutos antes de fallecer. Lady Middleton resultaba más soportable que su madre, y solo porque era más callada. No había que ser muy despierto para darse cuenta de que su discreción era una simple laxitud de carácter con la que el buen sentido nada tenía que ver. Era igual con ellas que con su marido y con su madre. No se podía, por ello, ni pretender ni desear conocer su intimidad. No decía nunca nada que no hubiera dicho el día anterior. Su sosería era invariable, pues ni siquiera cambiaba de humor, y aunque no se oponía a las reuniones que organizaba su marido, ya que todo se hacía con distinción y sus 2 hijos mayores siempre estaban a su lado, nunca parecía obtener de ellas mayor placer que el que habría podido encontrar quedándose en casa, y tampoco añadía su presencia al placer de los demás. Tan escasa era su contribución a la conversación que a veces solo se acordaban de ella por la solicitud que mostraba con sus pesados niños. Solo en el coronel Brandon, entre todos sus nuevos conocidos, tenía Elinor una persona que podía en todos los sentidos exigir respeto para sus facultades, mover el interés de la amistad o ser una agradable compañía. Con Willoughby no podía contar. Tenía toda su admiración y toda su consideración, incluso su consideración fraternal, pero era un hombre enamorado. Marian acaparaba todas sus atenciones, y un hombre mucho menos simpático habría podido ser en general más complaciente. El coronel Brandon, para su propia desgracia, no tenía estímulos suficientes para poder pensar nada más que en Marian, y charlando con Elinor encontraba el mayor alivio para la total indiferencia de su hermana. Elinor le compadecía cada vez más, pues cierta circunstancia le había hecho sospechar que las miserias del amor contrariado le eran ya conocidas. Esta sospecha la motivaron ciertas palabras que el coronel dejó escapar accidentalmente una noche en la finca, cuando por mutuo consenso estaban sentados uno al lado del otro, mientras los demás bailaban. Los ojos del coronel no dejaban de mirar a Marian, y, tras un silencio de algunos minutos, dijo con una débil sonrisa: «Su hermana, según creo, no es partidaria de los segundos amores». «No», respondió Elinor, «sus opiniones son todas románticas. Es más, creo que piensa que no pueden existir». «Eso me parece, pero como lo hace sin acordarse de su propio padre, que estuvo casado 2 veces, es algo que no sé. Un par de años más, no obstante, consolidarán sus ideas sobre la razonable base de la observación y el sentido común, y entonces quizás sean más fáciles de definir y de justificar de lo que son ahora. Ahora solo las entiende ella». «Este será el caso, probablemente», dijo el coronel. «Pero aún así hay siempre algo tan delicioso en los prejuicios de un espíritu juvenil que uno lamenta ver cómo dan paso a ideas de orden más común». «En eso no puedo estar de acuerdo con usted», dijo Elinor.
Hay inconvenientes ligados a sentimientos como los de Marian que todos los alicientes del entusiasmo y de la ignorancia del mundo no pueden redimir. Su forma de actuar tiende siempre, por desgracia, a no dar la menor importancia a lo que es debido, y espero sinceramente que un mejor conocimiento del mundo pueda llegar a ayudarla. Tras una breve pausa, el coronel reanudó la conversación diciendo: ¿No hace distinciones su hermana en sus objeciones a un segundo amor? ¿O es igualmente implacable con todo el mundo? Aquellos que han sufrido un desengaño en su primera elección, ya sea por la inconstancia de su objeto o por lo torcido de las circunstancias, ¿están igualmente condenados a la indiferencia en lo que les queda de vida? La verdad es que no conozco tan a fondo sus principios. Solo sé que aún no le he oído decir que algún ejemplo de segundos amores sea perdonable. Esto no puede durar, dijo él, pero un cambio total de sentimientos, no lo quiera, pues cuando los refinamientos de un joven espíritu se ven obligados a claudicar, ¿con qué frecuencia los siguen convicciones que son demasiado comunes y demasiado peligrosas? Hablo por propia experiencia. Conocí una vez a una dama que en talante y espíritu se parecía mucho a su hermana, que pensaba y juzgaba como ella, pero que por culpa de un cambio impuesto por una serie de desafortunadas circunstancias. Aquí se interrumpió de improviso. Pareció pensar que había hablado demasiado, y su expresión dio pie a conjeturas que de otro modo a Elinor jamás se le habrían ocurrido. La dama en cuestión probablemente no habría levantado sospechas si el coronel no hubiera querido convencer a la señorita Dashwood de que debía callar todo cuanto a ella se refería. Así, no fue necesario sino un ligero esfuerzo de imaginación para relacionar su emoción con el tierno recuerdo de un amor pasado. Elinor no quiso insistir. Marian, en cambio, no habría hecho tampoco de haber estado en su lugar. Su activa fantasía habría recreado rápidamente la historia entera y asignado cada uno de sus pormenores al orden tristísimo de los desastres del amor. Capítulo 12. A la mañana siguiente, mientras paseaban, Marian comunicó una pequeña noticia a su hermana que, a pesar de todo cuanto ésta supiera con anterioridad de su imprudencia y falta de reflexión, la sorprendió por su extravagante testimonio de ambas. Marian le contó, con el mayor deleite, que Willoughby le había regalado un caballo, uno que él personalmente había criado en sus propiedades de Summerside y que estaba expresamente concebido para que lo montara una mujer. Sin tener en cuenta que no estaba en los planes de su madre mantener un caballo, ni que, en el caso de que ésta alterase sus resoluciones en virtud de este obsequio, iba a tener que comprar otro para el mozo y mantener a un mozo para montarlo y finalmente construir un establo para guardarlos a ambos. Marian había aceptado el presente sin vacilación y se lo contó a su hermana en medio de grandes arrebatos. «Tiene intención de enviar a su mozo a Somersetshire inmediatamente a buscarlo», añadió, «y cuando llegue montaremos todos los días. Tú lo compartirás conmigo. Imagina, querida Elinor, el placer de galopar por esas colinas». Tan pocos deseos tenía de despertar de un sueño así de feliz que apenas comprendía las tristes verdades que todo ello acarreaba, y durante un rato rehusó resignarse a ellas. Lo del gasto de un nuevo sirviente iba a ser una minucia. Estaba segura de que mamá nunca le pondría pegas, de que para ese mozo cualquier caballo serviría, siempre podía conseguir uno en la finca, y en cuanto al establo, no necesitaba más que un simple cobertizo. Elinor se atrevió entonces a poner en duda la propiedad de recibir un regalo de esta naturaleza de un hombre al que conocía tan poco, o al menos al que conocía desde hacía tan poco tiempo. Esto fue demasiado. «Estás equivocada, Elinor», dijo Marian, acalorada. «Si piensas que conozco muy poco a Willoughby. No hace mucho que le conozco, es cierto, pero estoy más familiarizada con él que con cualquier otro ser en el mundo, salvo mamá y tú. No es el tiempo ni la ocasión lo que determinan la intimidad, es únicamente la disposición. 7 años serían pocos para que ciertas personas se conocieran bien mutuamente, y 7 días bastan de sobra para otras. Me sentiría más culpable de faltar al decoro si aceptara un caballo de mi hermano que aceptándolo de Willoughby. A John le conozco muy poco, aunque hayamos vivido juntos durante años. En cambio, mi juicio sobre Willoughby lleva tiempo formado». Elinor creyó que era lo más sensato no tocar más el asunto. Conocía el carácter de su hermana. Oponerse a una cuestión tan delicada no haría sino reafirmarla aún más en su propia idea. En cambio, apelando al cariño que sentía por su madre,
haciéndole ver los trastornos que a esa madre indulgente iba a crearle consentir, como probablemente ocurriría, a este aumento de servidumbre, Marian no tardó mucho en sucumbir. Prometió no tentar a su madre mencionando la oferta e induciéndola a una cortesía tan imprudente, y decirle a Willoughby en cuanto volviera a verle que su ofrecimiento debía ser declinado. Fue fiel a su palabra, y cuando Willoughby se presentó aquel mismo día en la casa, Elinor la oyó expresar en voz baja su desilusión por verse obligada a no aceptar su regalo. Las causas de esta alteración se expusieron simultáneamente, de tal manera que a él le fue imposible insistir en súplicas por su parte. Su preocupación, no obstante, fue muy patente, y después de manifestarla con solemnidad añadió, aún en voz baja: «Pero, Marian, el caballo no deja de ser tuyo. Aunque ahora no puedas hacer uso de él, yo lo conservaré solo hasta que puedas reclamarlo. Pero cuando te vayas de Barton para formar tu propia casa en un hogar más duradero, Reina Mab te estará esperando». Todo esto no dejó de oírlo la señorita Dashwood, y en el conjunto de la declaración, en la manera de pronunciarla y en el hecho de tutear a su hermana, vio en el acto una intimidad tan resuelta, unas intenciones tan diáfanas, que tuvo la prueba de que existía un perfecto entendimiento entre ambos. Desde este momento no dudó de que estuvieran comprometidos, y si esta conclusión la sorprendió fue solo porque había llegado a ella, como podría haberlo hecho cualquiera de sus amigos, dado el escaso disimulo de la pareja, por una simple casualidad. Al día siguiente Margaret le contó algo que vino a arrojar aún mayor claridad sobre el asunto. Willoughby había pasado la noche anterior con ellas, y Margaret, habiéndose quedado unos momentos sola con él y con Marian en la salida, había tenido ocasión para observaciones que, con una expresión de lo más solemne, comunicó a su hermana mayor tan pronto como pudo verla a solas. «¡Oh, Elinor!», exclamó, «tengo que contarte un secreto de Marian. Estoy segura de que muy pronto se casará con Willoughby». «Has dicho lo mismo», repuso Elinor, «casi cada día desde que se vieron por primera vez en la colina de la iglesia, y no hacía, creo, ni una semana que se conocían y ya estabas segura de que Marian llevaba al cuello un retrato suyo, aunque luego resultó ser solo la miniatura de nuestro tío abuelo. Pero esta vez es algo completamente distinto. Estoy segura de que se casarán muy pronto, porque él tiene un mechón de pelo suyo». «Ve con cuidado, Margaret. Quizás se trate solo del pelo de algún tío abuelo suyo». «Pero lo cierto, Elinor, es que es de Marian. Estoy prácticamente convencida de que lo es, porque vi cómo él se lo cortaba. Anoche, después del té, cuando mamá y tú salisteis de la sala, empezaron a murmurar y a hablar rápidamente, todo con mucha prisa, y él parecía estar pidiéndole algo, y poco después cogió las tijeras de ella y le cortó un largo mechón de su cabellera, pues la llevaba suelta, y luego lo besó, y lo envolvió en un pedazo de papel blanco y se lo guardó en su monedero». De estos pormenores, establecidos con esta autoridad, Elinor no podía apartar su confianza, ni dispuesta estaba a hacerlo, porque el episodio estaba en todo de acuerdo con lo que ella misma había visto y oído. La sagacidad de Margaret no siempre se manifestaba de un modo tan convincente. Una noche en que la señora Jennings la acorraló en la finca a fin de obtener el nombre del joven al que Elinor favorecía particularmente, lo cual llevaba tiempo siendo para ella objeto de la mayor curiosidad, Margaret respondió mirando a su hermana y diciendo: «No debo decirlo, ¿verdad, Elinor?». Esto naturalmente hizo reír a todo el mundo, y Elinor también trató de reír, pero el esfuerzo fue doloroso. Estaba segura de que Margaret pensaba en una persona en concreto, y ella sabía que difícil le iba a resultar guardar la compostura si veía el nombre de esa persona convertido en una broma continua en boca de la señora Jennings. Marian compartió su sentir con la mayor sinceridad, pero hizo más mal que bien a la causa al ponerse muy roja y decirle a Margaret de malos modos: «Recuerda que, según cuáles fueran tus conjeturas, no tienes derecho a declararlas». «Nunca he hecho conjeturas al respecto», respondió Margaret. «Fuiste tú misma la que me lo dijo». Esto incrementó la hilaridad de la concurrencia, y Margaret se vio apremiada a decir algo más. «Oh, se lo ruego, señorita Margaret, permítamos saberlo todo», dijo la señora Jennings. «¿Cómo se llama el caballero?» «No debo decirlo, señora, pero sé muy bien quién es, y sé también dónde está». Sí, podemos adivinar dónde está. Seguro que en su propia casa, en Norland. Es el rector de la parroquia, ¿verdad?» «No, eso no. No tiene ninguna profesión». «Margaret», dijo Marian muy excitada,
Sabes que todo esto es invención tuya y que esa persona no existe en realidad. Bien, pues entonces acaba de morir Marian, porque estoy segura de que una vez existió ese hombre y de que su nombre empezaba por F. En este momento Elinor debió la mayor gratitud a Lady Middleton, porque ésta observó que llovía mucho, pero no pudo dejar de pensar que la interrupción obedecía menos a una atención que se le dispensaba que al gran disgusto de su señoría por todos esos inelegantes motivos de guasa que tanto complacían a su marido y a su madre. Sea como fuere, la idea que ella puso en marcha la recogió en el acto el coronel Brandon, que nunca dejaba de estar atento a los sentimientos de los demás, y mucho dijeron ambos sobre la cuestión de la lluvia. Willoughby abrió el piano y pidió a Marian que se sentara a tocar, y así, gracias a los variados esfuerzos de distintas personas por cambiar de tema, este cayó en el olvido. Pero Elinor no se recobró tan fácilmente del estado de alarma en que la había sumido. Esa noche se organizó una excursión para ir al día siguiente a ver un sitio muy bonito a unas 12 millas de Barton, propiedad de un cuñado del coronel Brandon. Solo éste podía servirles de guía, pues el propietario, entonces de viaje, había dado órdenes estrictas al respecto. Se dijo que los jardines eran extraordinarios y preciosos, y Sir John, que fue particularmente efusivo en sus elogios, quizá tuviera autoridad para erigirse en un juez aceptable, pues había organizado excursiones al mismo lugar al menos 2 veces cada verano en los últimos 10 años. En los jardines había una noble cantidad de agua, un paseo en barca iba a constituir buena parte de la diversión matutina, se llevarían comida fría, irían solo en carruajes descubiertos y todo se desarrollaría según las normas de un auténtico viaje de placer. A unos pocos del grupo les pareció más bien una empresa temeraria, teniendo en cuenta la época del año, y que llevaba 15 días lloviendo sin parar. Y Elinor persuadió a la señora Dashwood, que ya estaba resfriada, de que debía quedarse en casa. Capítulo 13. La planeada excursión a Whitwell resultó muy diferente de lo que Elinor había esperado. Estaba preparada para mojarse toda, fatigarse y asustarse, pero el evento fue todavía más desafortunado porque ni siquiera se produjo. A las 10 en punto el grupo entero estaba reunido en la finca, donde tenían que desayunar. Aunque había llovido toda la noche, la mañana se presentaba bastante favorable, pues las nubes empezaban a dispersarse y el sol asomaba con frecuencia. Estaban todos muy animados y de buen humor, ávidos de felicidad y decididos a someterse a los mayores infortunios e inconvenientes con tal de no renunciar a su objetivo. Mientras estaban desayunando llegó el correo. Entre las cartas había una para el coronel Brandon. La cogió, miró las señas, cambió de color e inmediatamente salió de la habitación. «¿Qué le pasa a Brandon?», dijo Sir John. Nadie fue capaz de decirlo. «Espero que no haya recibido malas noticias», dijo Lady Middleton. «Tiene que tratarse de algo extraordinario, si el coronel Brandon se ha visto obligado a dejar mi mesa tan de repente». Al cabo de unos minutos el coronel regresó. «No habrán sido malas noticias, espero», dijo la señora Jennings en cuanto entró en la sala. «No, señora, en absoluto, gracias». «¿Venía de Aviñón? Espero que no haya sido para decirle que su hermana está peor». «No, señora, venía de la ciudad y es simplemente una carta de negocios». «Pero, ¿cómo ha podido, al ver la letra, descomponerse tanto si era solo una carta de negocios? Vamos, coronel, esa no es excusa. Queremos saber la verdad». «Madre querida», dijo Lady Middleton, «piense un poco en lo que dice». «¿Quizá le han dicho que su prima Fanny se ha casado?», dijo la señora Jennings, pasando por alto el reproche de su hija. «No, la verdad es que no». «Bien, entonces ya sé de quién es, coronel, y espero que ella esté bien». «¿De quién está hablando, señora?», preguntó el coronel, enrojeciendo un poco. «Oh, ya lo sabe usted». «Lamento especialmente, señora», dijo el coronel, dirigiéndose a Lady Middleton, «haber recibido esta carta hoy, porque se trata de un negocio que requiere inmediatamente mi presencia en la ciudad». «¿En la ciudad?», exclamó la señora Jennings. «¿Qué puede usted tener que hacer en la ciudad en esta época del año?». «No puedo menos que lamentar», continuó el coronel, «verme obligado a renunciar a una reunión tan agradable. Pero yo soy también el primero en sentirlo, pues me temo que sin mí les negarán el acceso a Whitwell». Qué golpe fueron estas palabras para todos. «¿Pero si escribiera usted una nota al guardés, señor Brandon?»,
dijo Marian intranquila. ¿No bastaría? El coronel negó con la cabeza. «Tenemos que ir», dijo Sir John. «No podemos aplazarlo ahora que estamos a punto. Ya irá usted a la ciudad mañana, Brandon, y no se hable más». «Ojalá pudiera solucionarse tan fácilmente, pero no está en mi mano retrasar el viaje un día más». «Si quisiera tan solo decirnos de qué negocio se trata», dijo la señora Jennings, «quizá veríamos si se puede o no aplazar». «No llegaría usted más de 6 horas tarde», dijo Willoughby, «si retrasara su viaje hasta nuestro regreso». «No puedo permitirme perder ni una hora». Elinor oyó entonces a Willoughby decirle a Marian en voz baja: «Hay algunas personas que no pueden soportar ir de excursión. Brandon es una de ellas. Tenía miedo de agarrar un resfriado, diría yo, y ha inventado este truco para librarse. Apostaría 50 guineas a que la carta era de su puño y letra». «No me cabe la menor duda», contestó Marian. «No hay manera de convencerle de que cambie de opinión, Brandon, lo sé desde hace tiempo», dijo Sir John. «Una vez que se ha decidido a lo que sea. Espero, sin embargo, que se lo piense mejor. Téngalo en cuenta. Aquí están las 2 señoritas Carey, que han venido desde Newton, las 3 señoritas Dashwood, que han venido andando desde la casita de campo, y el señor Willoughby, que se ha levantado 2 horas antes de su hora habitual solo para ir a Whitwell». El coronel Brandon volvió a disculparse por ser la causa de la excepción del grupo, pero al mismo tiempo afirmó que era inevitable. «Bien, entonces, ¿cuándo estará de vuelta?» «Confío en que le veremos en Barton», añadió su señoría, «tan pronto como pueda dejar la ciudad sin trastorno, y nosotros aplazaremos la excursión a Whitwell hasta su regreso». «Es usted muy atenta, pero tengo tan poca seguridad de cuándo me será posible regresar que no me atrevo a comprometerme en lo más mínimo». «Oh, tiene que volver y volverá», exclamó Sir John. «Si no está aquí a fines de semana, iré a buscarlo yo mismo». «Sí, hágalo, Sir John», exclamó la señora Jennings, «y entonces quizá averigüe cuál es ese negocio». «No quiero entrometerme en los asuntos de los demás. Supongo que es algo de lo que se avergüenza». Se anunció que los caballos del coronel Brandon estaban preparados. «No irá usted a la ciudad a caballo, ¿verdad?», preguntó Sir John. «No, solo hasta Honiton. Allí tomaré la posta». «Bueno, ya que está decidido a partir, le deseo buen viaje, pero mejor sería que cambiara de idea». «Le aseguro que no está en mi mano». A continuación se despidió de todo el grupo. «¿Hay alguna posibilidad de verla a usted y a sus hermanas este invierno en la ciudad, señorita Dashwood?» «Me temo que ninguna. Entonces debo despedirme de usted para mucho más tiempo del que desearía». A Marian simplemente le hizo una reverencia, sin decirle nada. «Vamos, coronel», dijo la señora Jennings. «Antes de irse, díganos lo que va a hacer». El coronel le dio los buenos días y, acompañado de Sir John, salió de la estancia. Las quejas y lamentaciones que hasta el momento la cortesía había constreñido estallaron entonces con toda libertad, y todos coincidieron una y otra vez en lo irritante que resultaba haber sufrido tamaña excepción. «De todos modos, puedo imaginarme qué negocio es ese», dijo la señora Jennings exultante. «¿De verdad, señora?», dijeron casi todos. «Sí, se trata de la señorita Williams, sin duda». «¿Y quién es la señorita Williams?», preguntó Marian. «¿Cómo? ¿No sabe quién es la señorita Williams? Estoy segura de que ha oído hablar de ella. Es una pariente del coronel, querida, una pariente muy cercana. No diremos hasta qué punto para no impresionar a las jovencitas». Entonces, bajando un poco la voz, le dijo a Elinor: «Es su hija natural». «¿Qué me dice?». «Oh, sí, y no puede parecérsele más. Me atrevería a decir que el coronel le dejará toda su fortuna». Cuando volvió Sir John, se sumó con todo entusiasmo a las protestas generales sobre tan desafortunado suceso. Concluyó, sin embargo, señalando que, ya que estaban todos reunidos, debían hacer algo para divertirse, y tras algunas consultas se acordó que, aunque la felicidad solo podía obtenerse en Whitwell, podían recrear aceptablemente sus espíritus dando un paseo en coche por el campo. Se mandó, pues, disponer los carruajes. El de Willoughby llegó el primero, y Marian nunca había aparecido tan feliz como cuando se subió a él. Willoughby tomó las riendas y cruzó rápidamente las tierras de la finca, y no tardaron en perderse de vista. Y nada se supo de ellos hasta que volvieron, lo cual no ocurrió hasta que ya habían vuelto todos los demás. Los dos parecían encantados de su paseo, pero solo dijeron muy en general que no habían salido de las veredas, mientras que los demás habían subido hasta las colinas.
Se decidió que por la noche habría baile y que todo el mundo debía divertirse de lo lindo hasta entonces. Algunos querimas fueron a cenar y tuvieron el placer de ser casi 20 a la mesa, cosa que Sir John observó con sumo deleite. Willoughby ocupó su sitio habitual entre las dos Dashwood mayores. La señora Jennings se sentó a la derecha de Elinor, y no llevaba mucho tiempo en la mesa cuando dicha señora se asomó por delante de ella y de Willoughby y le dijo a Marian, en voz bastante alta para que ambos lo oyeran: «Les he descubierto a pesar de todas sus triquiñuelas. Sé dónde han pasado la mañana». Marian se sonrojó y, con gran inquietud, dijo: «¿Dónde? ¿Se lo ruego?» «¿No sabía usted que hemos salido en mi calesa?», dijo Willoughby. Sí, señor atrevido, lo sé muy bien, y me había propuesto averiguar a dónde habían ido. Espero que le guste su casa, señorita Marian. Sé que es muy grande, y cuando yo vaya a verla, espero que hayan comprado muebles nuevos, porque cuando estuve hace 6 años los necesitaba». Marian le dio la espalda muy azorada. La señora Jennings se reía con fruición, y Elinor descubrió que en su empeño por enterarse de dónde habían estado, había interrogado con sus artes de mujer al mozo del señor Willoughby, y que por este método se había informado de que la pareja había ido a Allenham y pasado allí un buen rato paseando por los jardines y viendo toda la casa. Elinor apenas podía creerse que tal cosa fuera verdad, pues parecía muy improbable que Willoughby propusiera o que Marian aceptara entrar en la casa mientras estuviera en ella la señora Smith, a quien Marian nunca había sido presentada. Apenas salieron del comedor, Elinor se lo preguntó, y grande fue su sorpresa al conocer que cada una de las circunstancias referidas por la señora Jennings era totalmente cierta. Marian estaba muy enfadada con su hermana por haberlo dudado. ¿Por qué ibais a imaginar, Elinor, que no hemos ido o que no hemos visto la casa? ¿No es lo que a menudo has deseado tú misma hacer? Sí, Marian, pero yo no iría si estuviera la señora Smith y sin otra compañía que la del señor Willoughby. Sin embargo, el señor Willoughby es la única persona que puede tener derecho a enseñar esa casa, y ya que íbamos en carruaje descubierto, era imposible tener más compañía. No he pasado una mañana más grata en mi vida. Me temo, replicó Elinor, que el que una ocupación sea grata no siempre es prueba de que sea acertada. Al contrario, no puede haber prueba más firme, Elinor, porque si hubiera habido algo realmente impropio en lo que hice me habría dado cuenta, pues siempre sabemos cuándo nos estamos conduciendo mal y con una certeza semejante no habría podido disfrutar. Pero, querida Marian, viendo que ya te han expuesto a observaciones muy impertinentes, ¿no empiezas ahora a dudar de la discreción de tus propios actos? Si las impertinentes observaciones de la señora Jennings van a constituir prueba de conducta reprobable, estamos pecando todos en cada momento de nuestras vidas. No estimo ya sus censuras más de lo que habría de estimar sus recomendaciones. No tengo conciencia de haber hecho nada malo paseando por los jardines de la señora Smith o viendo su casa. Un día serán del señor Willoughby y... Si un día tuvieran que ser tuyos, Marian, eso no justificaría lo que has hecho. Marian se ruborizó ante esta insinuación, pero de hecho le fue visiblemente grata, y, tras un intervalo de grandes pensamientos que se prolongó 10 minutos, volvió a hablar con su hermana, diciéndole de muy buen humor: «Elinor, puede que fuera bastante imprudente por mi parte ir a Allenham, pero el señor Willoughby tenía particulares ganas de enseñarme la casa, y es una casa preciosa, te lo aseguro. Hay una salita de estar muy bonita en el piso de arriba. Tiene un buen tamaño y sirve tanto para invierno como para verano, y con muebles modernos sería una delicia. Hace esquina y tiene ventanas a ambos lados. Por uno de ellos da a la pista de bochas, detrás de la casa, y después a un hermoso bosque en pendiente. Y por el otro lado se ve la iglesia y el pueblo, y, más allá, aquellas escarpadas y bellas colinas que tantas veces hemos admirado. No me ha parecido plenamente aprovechada, pues nada podía dar más sensación de abandono que el mobiliario. Pero si se reamueblara, un par de cientos de libras, dice Willoughby, sería una de las salas de verano más bonitas de Inglaterra». Si Elinor hubiera podido escucharla sin interrupciones ajenas, Marian habría descrito cada una de las dependencias de la casa con igual delectación.